Vienen los médicos cubanos a ayudarnos y ahí sale el conservadurismo, reaccionaria, conservadora. No están hablando pues de que estamos llevando a México al comunismo, ni saben qué cosa es el comunismo. Y hay unos desde mero arriba con mucho desconocimiento de las cosas. Otra vez, y como lo habíamos dicho en los videos anteriores, todo tiene su tiempo, todo tiene su procedimiento. De acuerdo a las declaraciones que dio Lozoya, donde implica por un lado a Peña Nieto y a Videgaray, pues lo que planteó en la mañana el presidente pues es que si están implicados tienen que declarar, y como hemos dicho, o sea, todo tiene un proceso, tiene un tiempo y además tiene una forma. Y el presidente de la República, como no está acostumbrado ni lo va a hacer a obrar por venganza, no lo va a hacer, porque es muy humanista, sino todo de acuerdo a la ley, a los procedimientos. Pero pues si ya están implicados directamente por las declaraciones de Lozoya, pues tendrán que decir algo, no se pueden quedar callados, y además la justicia los tiene que citar. Y es muy importante, independientemente de la investidura que hayan tenido. Entonces, a todos se le llega su tiempo y se le llega su momento. Eso es muy importante. Pero en el fondo, lo que el presidente quiere es que todos reflexionemos y se lleve a cabo, en el fondo, repito, una gran revolución cultural. No vamos a poder acabar con la corrupción solamente con las medidas muy acertadas que el presidente está tomando, y que además ha hablado con todos los integrantes de su gabinete para que no exista ni impunidad ni corrupción. Pero eso implica también un cambio de mentalidad, no nada más de los funcionarios, sino de todo el pueblo de México. Y nosotros tenemos, digamos, un sustento moral muy importante que deviene desde la existencia de los pueblos originarios, que además su desarrollo social fue deformado con la invasión y la intervención extranjera desde la colonia. Ahí se rompió el desarrollo que iban teniendo estos pueblos, donde, por cierto, el tema de la corrupción pues prácticamente no existía, o sea, porque eran otro modo de producción, eran otras costumbres, era otra cultura que afortunadamente persiste todavía hasta nuestros días, y que a pesar de la matanza que hicieron los españoles y de la aculturación dependiente de España y del mundo occidental, no borraron. Repito, no borraron, y no solamente no borraron, sino que ahora con el presidente de la República se fortalece la riqueza cultural de nuestro país, que debe salir a flote. Pero todos los mexicanos, con esa gran identidad nacional que tenemos y esa identidad pluricultural y respeto pluricultural, debemos modificar y fortalecer los valores morales, los valores éticos, los valores espirituales. Pero eso requiere una gran transformación mental. Por eso el presidente habla de la revolución de las conciencias. En el fondo es una gran revolución cultural. Eso es lo que está en el fondo de las cosas, una gran revolución cultural. Y por otro lado también, hoy se tocó otro tema que viene enmarcado dentro de lo que llamamos la revolución ideológica. Porque con el tema de los médicos que vinieron de Cuba, otra vez sale a flote que el presidente quiere llevar a México al comunismo, lo cual es absurdo totalmente. Pero vamos a detenernos un poco, a ver, ¿por qué vienen médicos cubanos especialistas? Que además recuerden ustedes que no teníamos los especialistas suficientes, porque en los gobiernos neoliberales durante 36 años se engañó a los jóvenes y se engañó al país diciendo que no acreditaban el examen de oposición a los jóvenes, miles de jóvenes que deseaban estudiar medicina, que no acreditaban, y lo cual era falso. Más bien el tema es que estos gobiernos neoliberales no dedicaron presupuesto adicional pues para fortalecer la infraestructura de salud del país. Parte de ella pues es las universidades y las escuelas que preparen a los médicos, y también
los que preparen a los médicos que se van especializando. Ese es el tema real. ¿Por qué? Porque querían privatizar la salud. Pero entonces, ¿por qué vinieron médicos cubanos especialistas? A ver, ¿vinieron para adoctrinar a los mexicanos? Porque es lo que quiere la derecha, tratar de meter en el cerebro de las personas que todavía escuchan sus ideas retrógradas y atrasadas. No, vinieron porque son especialistas. ¿Por qué son especialistas? Bueno, quiero aquí hacer un paréntesis. Fíjense bien, la Organización Mundial de la Salud, en la década de los 80, planteó como una meta para todos los países del planeta que para el año 2000 debiera existir un médico o personal paramédico por cada 500 habitantes, pero fue una meta global para todo el planeta. Esa meta para el año 2000 no la cumplió ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni los países altamente industrializados. Pero Cuba se adelantó 15 años. En 1985, por cada 500 habitantes en Cuba existía un médico. Fíjense nada más. Se adelantó 15 años a la meta que propuso la Organización Mundial de la Salud para el año 2000. Pues ya estamos en el 2020 y todavía muchos países del planeta no llegan a la meta de tener un médico o incluso personal paramédico por cada 500 habitantes. Esta meta Cuba la realizó desde hace 35 años. Y además, en Cuba, como le han dado una gran importancia a la salud, pues se han descubierto diversos tipos de vacunas contra el cáncer y tratamientos muy avanzados contra el SIDA. Y además de eso se descubrió la vacuna contra el vitiligio. Pero algunos dirán, ¿cómo en Cuba? Pues sí, en Cuba se hizo todo eso. Entonces Cuba, para el año 2000, llegó a tener un médico por cada 176 habitantes. Lo que equivaldría así, a grosso modo, a tener un médico en México o 2 médicos por cada manzana. O depende, si las casas son muy grandes, pues un médico por manzana. Cosa que no tiene del mundo occidental ningún país industrializado y avanzado. Entonces Cuba tiene un sistema de salud extraordinario. Por eso es que ahora, para combatir el coronavirus, fueron médicos cubanos especialistas a apoyar en 65 países del mundo. Uno de ellos, donde en un momento nadie quería ir, era Italia. Bueno, pues en Italia llegaron médicos cubanos y no llegaron a adoctrinar a la gente, llegaron a ayudar a salvar vidas. Y ahí llegaron, y ya hemos visto varios en los videos, de la despedida que les dio el pueblo italiano a los médicos cubanos. Italia, pues es un país que está en el G20, industrializado, etcétera, pero que tuvo este problema y no pudo con las fuerzas propias, o sea, con su infraestructura médica. Por eso recibió la ayuda solidaria de los médicos cubanos. Bueno, pues mandó Cuba médicos a 65 países del planeta a ayudar a combatir el coronavirus. Y uno de esos países fue México. Pero la derecha, digamos como lo dijo el presidente, que tiene una mentalidad cuadrada, conservadora, pues entonces cuando oyen Cuba dicen comunismo. Y entonces dicen que el presidente está tratando de llevar a México al comunismo. ¿Pero qué respondió el presidente? Pues en palabras, digamos, pues decentes, que pues hay ignorancia de lo que es el comunismo. Ahorita lo voy a explicar. Pero el presidente dijo, voy a agradecer y lo voy a seguir haciendo la ayuda que nos prestó Cuba. Pero también voy a agradecer, y lo he hecho, para eso fue, entre otras cosas, Estados Unidos, la ayuda que prestó el gobierno norteamericano encabezado por Donald Trump. Y también dijo, agradezco la ayuda que nos ha prestado China, que han venido innumerables vuelos con material médico. Entonces esto quiere decir, el presidente lo dice con mucha claridad, para ayudar a combatir el coronavirus, no importa
Si es Estados Unidos, que tiene un régimen capitalista y además es un país imperialista, o China, que es otro país que tiene su formación propia, o Cuba, que es un país socialista, no comunista todavía. Entonces Cuba se ha distinguido por ese hecho. Además en Cuba, fíjense nada más, existe una escuela que es la Escuela Latinoamericana de Medicina, donde a muchos centenares de jóvenes que en México se les negó el acceso para estudiar medicina, fueron a estudiar a Cuba. Y en Cuba, esta escuela latinoamericana, todo el sistema de enseñanza y de educación es gratuito. Y los jóvenes, pues allá tienen todo. Los que van a estudiar no nada más de México, sino de otros países. Entonces, Cuba no solamente, repito, creó la cantidad suficiente de médicos para atender las metas que ya mencionamos, sino también ha ayudado a preparar a miles de jóvenes médicos de distintos países de América Latina, de una potencia en salud a nivel internacional, independientemente del sistema que tenga, o más bien porque tiene su sistema socialista, es que le ha dado prioridad a uno de los temas fundamentales para la vida humana, que es la salud. Entonces, el presidente, repito, dijo, es que me acusan de comunista, aunque ya lo ha repetido varias veces el presidente. En una de las homilías del Papa, él dice, ayudar a los pobres no es ser comunista. Ayudar a los pobres está en el centro del Evangelio. Entonces, para todas las seres humanos que son católicos, lo que está haciendo el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, de ayudar a los pobres, pues es lo que está en el centro del Evangelio. Y si, digamos, hablamos de los católicos, diríamos que López Obrador es el principal católico. Y si hablamos de los evangelistas, lo mismo, porque también en el centro del Evangelio está la ayuda a los pobres. Y todos recordamos las prédicas de Cristo, que los que tienen que despojarse de algo para ayudar a los que menos tienen, es ayudar a los pobres, y efectivamente en el centro del Evangelio pues está ayudar a los pobres. Y entonces, ¿cómo es que en Cuba, que lo acusan de comunista, pues en el centro del Evangelio está ayudar a los pobres? También habría una contradicción, porque Cuba está ayudando no solamente a resguardar la salud de su país, sino a otros países del planeta. Por eso varios diputados italianos, después de la ayuda solidaria de Cuba, están planteando que Cuba reciba el premio Nobel por esa acción fraterna y solidaria. Pero regresando al tema para concluir, pues entonces, ¿qué es el comunismo? ¿Por qué la derecha, con esa mentalidad cuadrada, conservadora, está planteando, y los del Frena en todas sus cartulinas cuando hacen sus marchas en carros lujosos, dicen, o López Obrador o AMLO, dicen ellos, AMLO nos lleva al comunismo? Y el presidente dice, son ignorantes, no entienden qué es el comunismo, pero reitero que es el comunismo. Bueno, el comunismo es una aspiración. No ha habido ningún país comunista en el planeta, ni China cuando le decían la China comunista, o aunque en China el partido mayoritario, el partido que gobierna es el Partido Comunista Chino, pero no son comunistas. En Cuba gobierna el Partido Comunista Cubano, pero Cuba no es comunista. Cuba es socialista. ¿Qué significa ser socialista? Bueno, el socialismo es un sistema económico, político y social diferente del capitalismo. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en el socialismo el Estado interviene fuertemente, pero a favor de los más pobres y de la población en general. ¿Cuáles son las primeras medidas que se instalan o se instalaron en todos los países socialistas? La primera es educación gratuita para toda la población, previa alfabetización de toda la población. Pues todos los países socialistas no hay analfabetas, para empezar, pero los países capitalistas, y sobre todo influidos por las potencias imperialistas, pues les conviene mantener a la mayoría de la población en el analfabetismo. Entonces ahí ya es una primera diferencia. Pero repito, eso es en el socialismo.
no hay analfabetas en Cuba. Al contrario, desarrollaron un programa que se llama un programa de alfabetización que se llama Yo Sí Puedo, que ha alfabetizado a millones de personas en otros países fuera de Cuba. ¿Por qué? Porque le dan una importancia fundamental a la educación. Todo el sistema de educación en Cuba y en los países socialistas, que nada más hay dos, Cuba y Corea del Norte, todo el sistema de educación es absolutamente gratuito, porque son dos países socialistas. Y también todo el sistema de salud, medicinas, hospitalización, atención médica es gratuito. Y es una obligación del Estado en los países socialistas dar esos servicios gratuitos. ¿Por qué? Porque la enorme riqueza o la riqueza que se produce en esos países no se queda en los bolsillos de las grandes transnacionales, ni en los bolsillos de la oligarquía de ese país, porque no existe oligarquía. Es decir, no existen unos dueños, como aquí en México, de los grandes bancos o de las cadenas de televisión nacionales o extranjeros. Eso no. Precisamente los que son dueños de la televisión, pues le dan, en los países capitalistas, le dan a la televisión el sello que ellos quieren. Es entretenimiento, que es pura desideologización, o es pura enajenación. ¿No? En estos países la televisión se utiliza también alguna parte para programas de recreación, pero el fuerte es para la divulgación de las cuestiones técnicas, científicas, etcétera, etcétera. Es otra mentalidad. Pero repito, Cuba hay salud gratuita, educación gratuita. Y Corea del Norte, que es otro país socialista, aparte de esto existe la vivienda gratuita. ¿Por qué? Porque, repito, la riqueza que se produce se redistribuye entre el pueblo, entre la población, pero no se redistribuye así de manera, como dicen algunos, igualitaria. No, porque rige un principio. En el socialismo cada quien aporta o cada quien trabaja según su capacidad y cada quien recibe según su trabajo. El que más trabaja, pues más recibe, tiene más salario. El que trabaja de más calidad, pues tiene más salario también. O sea, para quitar esos mitos de que en el socialismo hay pobreza, hay miseria, te dan un par de zapatos para todo el año, todos visten igual, esos son solamente, ahora nos queda más claro a todos, son fake news, eso no es cierto. ¿Pero qué es el comunismo? Pues el comunismo es la fase superior del socialismo. Y para llegar al comunismo, pues Corea del Norte, que es el país más avanzado del socialismo en el planeta, ya tiene más de 70 años y no ha llegado al comunismo, aunque ya tiene control numérico computarizado en todas sus empresas, aunque ya tiene, digamos, es una potencia coheteril, porque tiene misiles de largo alcance, derivado de las agresiones permanentes de los norteamericanos, no por gusto. Tiene bombas nucleares, tiene bombas termonucleares, el desarrollo de la ciencia es extraordinario, y además ha puesto satélites en órbita, tiene un sistema de telecomunicaciones muy importantes, pero todas esas empresas no las controla ninguna empresa de la iniciativa privada, son empresas que son del Estado y que los recursos que se producen, repito, no se quedan en los bolsillos de un gran multimillonario nacional o extranjero, se distribuyen para beneficio del pueblo. Pero aún con eso todavía ni son comunistas, porque el comunismo implica pues una jornada laboral de 4 horas, y ahí el principio cambia. Cada ser humano trabaja según su capacidad y cada ser humano recibe según sus necesidades, porque la idea es que lo que llaman comunismo, pues para hacer palabras más llanas, sería el paraíso terrenal. Todos los seres humanos no van a ambicionar lo que tengan otros, porque van a satisfacer bien sus necesidades, tanto materiales como espirituales, culturales, deportivas, etc. Es otro mundo. Entonces, si dicen, pues que López Obrador quiere llevar a México al comunismo, pues sería todo dar. Pero científicamente sabemos que es un proceso de varias décadas y que, reitero, Corea del Norte, que es el país del socialismo más avanzado y sobre el cual también puras mentiras se han lanzado, puras fake news,
pero hay que recordar que Donald Trump ya visitó 3 veces, o se reunió en 3 veces con el dirigente de Corea del Norte para tratar de resolver el problema nuclear en la península coreana. Pues hasta él, sus enemigos lo acusaron que se reunió con un comunista, pues, pero ya sabemos ahora qué es comunismo. O sea, el comunismo no existe, es una aspiración, es una posibilidad, para algunos es una utopía, pero eso implica, repito, un alto grado de mecanización del proceso productivo, robotización, telematización y además una concepción moral distinta. Por ejemplo, en Corea del Norte priva el dicho de los 3 mosqueteros, uno para todos y todos para uno. Lo que se privilegia es el trabajo comunitario, respetando desde luego las creencias religiosas, que también ese es otro mito, que en el comunismo todos son ateos. No, ahí hay religiones. Cuando acabó la guerra de Corea con Estados Unidos, que duró de 1950 a 53, el propio Estado norcoreano ayudó a la reconstrucción de todas las iglesias budistas, chondoístas, cristianas, etc. Ese también es otro mito. O sea, cada ser humano tiene libertad de profesar la religión que quiera, o de no profesar, son las dos cosas. Entonces, si dicen eso, yo lo quiero recalcar, para que no nos espantemos con que López Obrador quiere llevar a México al comunismo. Ajá, está bien, pero aunque fuera su deseo, no es nada más por deseo, tiene que ser un proceso. Lo primero que tenemos que hacer es salir de toda la bancarrota en que nos dejó el periodo neoliberal. Tenemos que hacer lo que está haciendo el presidente, que ya van a duplicar, o si ahora son 10,000 estudiantes los que estudian medicina y algunas son de salud, y se van a becar 30,000 jóvenes mexicanos para que se vayan a especializar en medicina a otros países, porque aquí no está la infraestructura educativa que estos neoliberales deliberadamente no construyeron, teniendo tantos recursos económicos que prefirieron robárselos, crear hasta cerca de 30 millones de mexicanos en pobreza alimentaria, que no comían 2 o 3 veces, no comían 3 veces al día, comían 2 o 1, o lanzar, digamos, a la desesperanza a 7 millones de jóvenes que llegó a ver que ni estudiaban ni trabajaban, ¿no? Por robarse todo. Precisamente por eso ahorita está Lozoya compareciendo y nos vamos dando cuenta de los millones y millones de pesos que saquearon del país, que nos hundieron en la corrupción más espantosa, más tremenda. Pues primero vamos a salir de todo eso, y a pesar de esa corrupción tan enorme y de las limitaciones que le dejaron al gobierno del presidente, por ejemplo en salud, pues ya se están rehabilitando 300 hospitales que dejaron a medias, más se va a mandar a 30,000 jóvenes a prepararse y especializarse en el extranjero, porque repito, aquí no dejaron infraestructura que la pudieron haber creado. Se va a duplicar la matrícula de jóvenes para estudiar medicina, y etcétera, etcétera. Entonces vamos primero a salir, ya después nos plantearemos, pero eso sí, pues está en la mente de muchos seres humanos, una sociedad más justa, donde el hombre se vea como hermano del hombre, no como el lobo del hombre. Pues eso es el comunismo. Y para algunos de ustedes se extrañarán y dirán, no, pues nos está diciendo otra cosa, porque durante décadas y décadas, esa fue una de las armas que utilizaron, la posición anticomunista. Quiero cerrar recordando que sobre todo algunos teólogos de la liberación, que también son de la Iglesia Católica, plantean que Cristo fue el primer comunista del mundo, porque los ideales del comunismo, como ya expresamos varios de ellos, pues coinciden con las ideas que planteó Cristo, de igualdad, de fraternidad, de vernos como hermanos, de no codiciar lo ajeno. Es decir, podríamos decir los 10 mandamientos, y está el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Otro mandamiento: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Otro mandamiento, o sea, no codiciarás la propiedad o las riquezas o los bienes de otros. O sea, esa es una moral nueva, pero esas son ideas. Por eso concluyo diciendo que México está inmerso en una lucha ideológica muy fuerte. Y para consolidar la 4T tenemos que diferenciar bien las ideas.
Que no nos espanten con el petate del comunismo. Es otra cosa, es una idea y es una aspiración. Y que no se utilice o se trate de manipular los sentimientos religiosos de la inmensa mayoría de mexicanos, tal vez por ahí del 70%, que profesan la religión católica u otras religiones, porque otras que también tienen raíz cristiana, pues la Biblia es la misma para católicos, en esencia, puede haber modificaciones menores, para cristianos en general, sean evangélicos, pentecostés, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces que no nos espanten con el petate del comunismo. Pero para eso tenemos que ver, reitero, ¿qué es el comunismo? Es la etapa superior de un nuevo sistema que es el sistema socialista. ¿Qué es el socialismo? Bueno, es un sistema donde a cada persona trabaja según sus capacidades y habilidades y a cada quien le pagan según su trabajo. El que trabaja más y el que trabaja de mejor calidad recibe más. No es una mentira, igual que todos igual y todos reciben un par de zapatos para el año y la misma ropa. Eso ya es anticuado. Por eso yo creo que el presidente tiene mucha razón cuando habla que la mentalidad de la derecha es una mentalidad cuadrada y muy conservadora. Entonces hay que romper y ir desechando esas ideas. ¿Cuándo va a llegar México al comunismo? Cuando la conciencia de la mayor parte del pueblo se orientara por ese ideal. Pero no basta con el deseo, hay que elevar el nivel productivo, hacer primero lograr la independencia alimentaria, la independencia energética, la independencia económica, fortalecer la independencia política, etc. Y ya el pueblo irá decidiendo según sus convicciones, según su cultura, según su entendimiento de las cosas. Ahorita lo que importa en este momento es que el presidente de la República en la 4T está rompiendo con el modelo neoliberal, rompiendo con la oligarquía, por eso están muy enojados y creando un mundo más justo, más humano y sobre todo desterrar la corrupción. Si te agrada lo que platicamos aquí, podemos comunicarnos a través de las redes que aparecen en tu pantalla. Que tengan muy buen día. Muchas gracias.